juez Linares está a punto de liberar a Carmelo. Y tenemos que hacer algo, tenemos que detenerlo. Eso sin duda. ¿Estás hablando de matar a Pedro Islas Carnal? A huevo. Es tu papá. El mismo que dio la orden de matarte. Estoy embarazada. ¿Qué? ¿Qué es eso de la invitación a su casa? No vaya, Carmelo. El capitán lo va a matar. ¿Quiere decir que su hermano Carmelo sabía de las actividades de usted? Sí, señorita. Evodio está mintiendo. O porque lo están obligando, o porque siempre ha sido un hijo de puta. Pero no. Carmelo, mi Carmelo no miente. El carnicero ese mató a guardias y custodios federales en el asalto a la camioneta de San Buenaventura. Que se pudra en la cárcel. A ver, espérame tantito. ¿Así te dijo con esas palabras que la va a pagar? Sí, coronel. Mi papá ya te sentenció. ¿Usted sabe por qué el capitán piensa que entre usted y yo hay algo? Que yo le dije que por fin llegó el hombre con el cual me voy a largar de esta isla. ¿De quién eres, Clara? ¿De quién eres? Eres mía. Es mía. No creo que funcione. Pero podemos intentarlo. Mire, yo voy a hablar con mi gente a ver qué pueden hacer por usted. No. No, mire, yo se lo agradezco, de verdad. Pero pues ahora me doy cuenta que usted está peor que yo. Y perdóneme que se lo diga, de verdad. No me tiene que pedir perdón. Y tampoco son necesarias las comparaciones. Parece que usted y yo estamos igual de jodidos. Igual de solos. Creo que es mejor que se vaya a su casa. Si me voy, el capitán me va a golpear. Nunca la va a golpear. Entonces vamos los dos a ver si se atreve. Ah, sí, entonces me golpea a mí y a usted lo mata. ¿Qué caso tiene, dígame? Entonces, ¿qué va a hacer? Quedarme aquí. Quedarse aquí. Hasta que se me pase la borrachera. Estoy confiando en ti y no sé si estoy haciendo bien. Señora, yo le prometo que no voy a hacer un mal uso de esta entrevista. Pues sí, pero con la situación de mi hijo ya no sé qué es bueno y qué es malo. Solo quería detalles familiares. Si se dio cuenta, no saqué ningún tema político ni nada de la situación que está viviendo el presidente Alvarado ahorita. Pues sí, cierto. Y que conste que todo esto lo hago por la memoria de don Salvador. Y yo se lo agradezco. Pero de veras, es que yo no entiendo de qué te va a servir todo esto. Me va a servir, créame. Y a lo mejor a él también. ¿A Carmelo? Sí, a Carmelo y a Evodio. Pues Dios quiera. ¿Y de dónde sacaste tú que el bollo le decía Melo a su hermano? Se me ocurrió. No, pues no. No, nunca le dijo Melo. Bueno, pues esos detalles sirven. Con su permiso, yo ya me voy. Bueno, mija, pues confío en ti. Muchas gracias. Ándale, te acompaño. Bueno, mija. Muchas gracias. De nada, adiós. Hasta luego. Cuídate. Igual. Soy Ricardo Montero. No puedo atender la llamada en este momento. Déjeme su mensaje. Ricardo, soy Diana. Confirmado. Esa entrevista está truqueadísima. Jamás le dijeron Melo entre hermanos.
Voy para el periódico. Allá te veo. Tienes razón, Miranda. Tú eres la que tienes que dar la cara. Pero también Montero tiene razón en que la entrevista esa no merece una respuesta en televisión. Lo que quiero hacer es irme hasta el fin del mundo. Yo estaba ahí, lo conozco. No se resuelve nada, créeme. Te quiero pedir perdón por lo que te dije allá abajo, de que no sabía por qué estabas viviendo aquí en mi casa. Sí sé, y son muchas cosas. Carmelo es una de ellas. Y el hijo que estás esperando también. No te vayas, Miranda. No creo que sea buena idea que estés sola en estos momentos. Piénsalo, ¿sí? Voy a estar en el estudio cualquier cosa. ¿Quién? ¿Quién es? Te estoy viendo. ¿Quién eres? Voy a llamar a la policía. Miranda. ¿Qué? ¿Podemos hablar? Sí, tenemos que hablar, mamá. Así es de que aquí están, ¿eh? Y que sepas que soy la madre de Carmelo Alvarado. ¿Quién eres? Abraham. ¿Pollo? Ay, mi hijo. Ma. ¿Qué le dije, señor presidente? La mujer ajena se respeta. Se respeta. Tranquilo, señor. ¿No quedamos en eso? Tranquilo, por favor. Por favor, capitán. Cállate, maldita traidora. Oye, váyase. No lo voy a dejar aquí. Váyase. Si hubiera sido. Porque ahora se van a morir los dos. Por favor. ¡Juliana, ven! ¡Muérale a su casa! ¡Vámonos! Aquí estás, mírate. Estás bien grande. Tú sabes la angustia que Perdona, me pasé. ma. No sabes cómo me angustié de que no sabía dónde Perdona, estabas. ma. Y todas las Perdona, ma. cochinadas que hiciste. ¿no? Perdona, ma. Aquí estás. Aquí estás. Mi niño. Mi niño. Perdona, ma. ¿De dónde era la muchacha? Pues del periódico de Don Salvador, un amigo, periodista muy bueno.
Se murió hace poco el pobre. Pero lo que se me hizo bien raro es que me preguntara cosas de ti. Acuérdese bien, madre. Una de las preguntas era que si yo le decía Melo a Carmelo. Pues no te digo, pues está raro, ¿no? Pues era una buena noticia, ma. Sépaselo usted y dígaselo a Jacinta, a la mujer de Carmelo y a sus criaturas. Yo lo quiero y jamás de lo que jamás es. No voy a traicionar. ¿Pero por qué dices eso, mijo? Ya pronto se enterará, madre. No, ni me vengas con esto porque ya bastantes angustias me has hecho No se pasar. angustie. Solo acuérdese que si yo le digo Melo a mi hermano, estoy echando puras mentiras. Ya me voy. No, ¿cómo que te vas? Que no me puedo quedar, No, ma. no, mijo, no te vas. No, de veras no te vas. Mamá, usted corre peligro. Pues entonces cuéntame, mijo. Pues, ¿quién te quiere lastimar o qué? ¿Quién te está buscando? No estás solo, mijo. Aquí estoy, mi amor. No me diga eso, ma. Si puras penas le he dado, soy yo el que la tendría que cuidar y defender. Y me tengo que ir corriendo. Ay, pero no ves que ya viene la Chinta. Espérala. Ahorita viene para que la veas. Ándale, quédate. No, sí, me da pena, ma. Mira cómo estoy. Me dicen el tuerto. Ay, qué tuerto ni que nada. Eres el joyo. Aquí estás conmigo, que no. Nada más por un ratito. Escogiendo el asalto de mata, ahora ya ni modo. Pero pues si ya estás libre. Si viera que no. Pues no te entiendo, mijo. Y mejor que no entienda. A ver, no, cuéntame todo. Nada más me Mamá, estás poniendo nerviosa, mijo. Mejor que no entienda. Espérate, no te angusties. ¿No ves que es la Chinta? Tranquilo. ¿Dónde andan? Vente, mija. No puedo creer. Enséñanos el ojo, mijo. No, Pues, ¿por qué? Ándale, a ver. no. Ándale, ¿qué? Ah, espérate. Mire, señorita, le juro que lo último que quiero hacer es molestar. Ya le dije que el señor juez está muy ocupado. Soy becario en presidencia. Si ven que no estoy avanzando en lo de la investigación, me quitan la beca. ¿Y qué avance va a tener estando ahí sentado? Sentado en el despacho del juez Linares y yo trabajando en lo mío, pues con eso gané tiempo. Mire, por favor, señorita, esta beca me costó 2 años de estar yendo y viniendo a la ciudad. Mi papá casi le costó la vida. Ay, por favor, no sea exagerado. No exagero. Mi papá está muy enfermo. No sabe la ilusión que le da que yo esté trabajando en la presidencia de la República. Bueno, siéntese ahí. Pero cualquier necedad o si insiste a hablar con el señor juez, le voy a pedir que se retire. Muchísimas gracias. Caro. ¿Quieres un té? No, gracias. Lo que quiero es que hablemos. A ver, Francisco. Ricardo Montero es solo un amigo. Un muy buen amigo que nos puede ayudar muchísimo. Ok. Entonces lo estás utilizando. Oye, no seas grosero, ¿eh? No te lo voy a permitir. Tienes razón, perdóname. Es que no entiendo de qué se trata. ¿Qué te pasa? ¿Estás celoso? ¿Eso es lo que pasa? Francisco, ya hemos hablado de esto. Tienes que aprender a separar. Voy a tomar la palabra a Carmelo. Una vez me pidió que renunciara, pero no acepté. Ahora sí, voy a renunciar. ¿Renunciar? Ujú. Tú ya habías renunciado antes, tú mismo me lo contaste. Esa va a ser la manera. Si las cosas se me complican, renuncio. Muy bien. Muy bien, ¿eh? Yo no puedo seguir así. Se me nubla la razón y los sentidos por la mujer que amo, que es la mujer de mi amigo, por el que he estado luchando toda la vida. Si no hay otra manera, ya. Tengo que renunciar. Pues el asunto llegó a la primera plana, Paco. Habla con Virginia. Encuentren un espacio en la agenda. Necesitamos hablar de esto, coordinarlo muy bien y exponer cuál es nuestra postura. Hecho. Y después de eso... Después de eso no vamos a hablar de tu renuncia. No vamos a hablar de eso, Paco, sobre todo porque no me has dado razones. No me dices por qué.
He tratado de explicarte que son cosas mías. Asuntos estrictamente personales. Estrictamente personales. Mira, cuando nos subimos a este barco, decidimos dejar todo lo estrictamente personal a un lado para formar una causa común, una lucha juntos. No vas a renunciar, y mucho menos en este momento, Perdón, ¿interrumpo? No, para nada, señora, ya me iba. Señor presidente, hablamos luego. Hablamos luego, pero no de esto, Paco. No me vas a dejar. Permiso. Señora. Mi vida. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Es que fuera Paco Canales, ¿no? ¿Por qué lo dices? Nada. ¿Ya te vas? Sí, tengo una reunión importante. ¿Con Virginia? Sí, Virginia va a estar presente. Supongo que si se presenta muy guapa le vas a decir, ¿verdad? Perdón, pero no te estoy entendiendo. ¿Te gusta? Me gustas mucho. ¿Por qué lo preguntas? Por nada. No, sí, lo preguntaste por algo. Dime. ¿Qué pasa? Es que llevamos unos días aquí y ya me ves como si fuera un mueble. Te pasas casi todo el día con Virginia también. Mira, Virginia es mi coordinadora de asesores. Es el enlace directo con mis colaboradores más importantes. Una persona que tiene toda mi confianza. Pues nomás te faltó decir que es muy atractiva y que está bien buena, ¿no? Es una persona que trabaja conmigo. Solo eso. Es alguien que te gusta. Solo eso. Perdón, Miranda, pero no vamos a tener esta conversación ahorita. Prácticamente nos acabamos de casar. Perdón, pero me niego a que hablemos de esto. No puedo soportar una escena de celos y mucho menos ahorita. ¿Me voy a ir a comer? ¡Qué bien! Disfruta tu comida y nos vemos en la noche. Ni siquiera me preguntó con quién iba a comer. Le valió madres. Igual le pude haber dicho, me voy a ver con mi amante. Igual le vale madres. Miranda, tu esposo es el presidente. Y yo estoy aburrida. ¿Pero aburrida de qué? Yo no puedo hacer nada. No puedo trabajar. No puedo salir a hacer mis cosas sola como siempre. Es que, ve, estoy como aparador todo el tiempo. Pero si te encanta, no te hagas. Además, ¿qué esperabas? No, yo sabía que quería estar con Carmelo. Pero él ni en cuenta, él se la pasa trabajando todo el tiempo. Bueno, pues sí, tiene que trabajar. ¿Qué esperabas? Mira, llevas muy poquitos días ahí. Te faltan casi 6 años completos. Trata de relajarte. Además, eres la primera dama. Eso sí, soy la primera dama. Pero no puedo, amiga, ¿eh? Te juro que no puedo. Ay, amiga, no exageres. Yo ya dejé de ser importante para Carmelo. Si es que alguna vez lo fui. No, hay una mujer que es mucho más importante que yo. Bueno, pues sí, tú sabías que Carolina Arteaga es así. No estoy hablando de Carolina, estoy hablando de Virginia Carranza. Pero tienes toda la razón. Hay por lo menos 2 viejas más importantes que yo para el señor presidente. Eso sin contar a sus hijas. Híjole, te juro que yo creo que eres la única persona en todo el mundo que se saca la lotería y de todos modos está que se la lleve el diablo. Creo que hay una forma que él se interese por mí. Bueno, pues sí, seguramente sí. Tú eres una mujer muy guapa. Embarazándome. El hijo de Carmelo. Un presidente honesto solo puede acabar muerto. ¡Tiene que matar al maldito presidente! O en la cárcel. ¡No me van a trasladar!